Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos al capítulo 5 y 7 de Quo Vadis Ecclesia con el padre Javier Luzón. Y pues tenemos grabado este tema, entonces voy a poner pausa un momentito para poder compartir la grabación. El padre hace la oración inicial. Muchas gracias. Pues nos encomendamos al Espíritu Santo en este día de San Juan Bosco. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos esta grabación, me la encomendamos a San Gabriel para que él se encargue y le pedimos a la Virgen, a San José, a San Miguel, que intercedan por nosotros. Bueno, pues en las tres charlas anteriores nos hemos empleado en mostrar esa génesis de la gran apostasía, cómo se ha producido y por qué pues, han resultado insuficientes las soluciones que se han propuesto para hacer frente por parte de la Iglesia a ese movimiento de descristianización que se ha ido produciendo en los últimos siglos. Entonces, ahora nos corresponde centrarnos en los remedios, que es los requisitos para realizar una nueva evangelización. Que eso es lo que vienen hablando los últimos papas, desde Pablo VI, pues vienen hablando de nueva evangelización. Pero nueva, no porque haya que nuevamente volver a evangelizar, sino porque hay que hacerlo de un modo nuevo. ¿Y qué significa un modo nuevo? Pues como vamos a ver, que es la tesis de todo este modesto trabajo, esta aportación por mi parte a todo este tema, que es una evangelización que es evangélica. Y nada más. Es hacer una evangelización verdaderamente evangélica. Se han hecho todo tipo de documentos interesantísimos. Entre todas las propuestas, quizá pues la más completa sea la del Concilio Vaticano II, que es todo un programa en su conjunto para la reforma de la Iglesia. Yo creo que lo primero que recomendaría yo a un obispo, cuando nombran un obispo, o cada vez que cambia de diócesis, lo que le recomendaría es que dedicara unos ejercicios, hiciera ejercicios, y para volver a trabajar, meditar los textos del Concilio Vaticano II, porque ahí tiene el programa perfecto para una reforma de la Iglesia. Pero claro, a ese programa hay que ponerle patas, entonces por eso no basta con ese programa de reforma que planteó el Concilio. Ahora, ¿qué es lo que sucede con todos estos documentos? Al no haber entrado en lo principal, al no haber hecho un examen de conciencia valiente con esa parresía que se habla hoy día tanto, ¿no? Ahora con lo del sínodo, de la sinodalidad, se habla la parresía de afrontar los retos que nos plantea a nuestra fe, ¿no? A nuestra caridad, plantea la situación actual, pues hace falta ese atrevimiento. Parresía en griego es atrevimiento, lo que decimos en el Padre Nuestro. Nos atrevemos a decir, fieles a la recomendación del Salvador. Bueno, pues
hay que, digo que al haberle faltado esa parresía para hacer un examen sincera valiente, pues hay que completar, ¿verdad?, esas propuestas, ¿no? Los últimos papas, pues lo que han hablado es de 4 aspectos de la nueva evangelización, que son el contenido de los 4 capítulos de esta segunda parte del libro del Quo Vadis Ecclesia. Los 4 aspectos hace falta hacer una evangelización nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones y nueva en sus proyecciones. Hoy pues nos vamos a centrar por la extensión que he dedicado a cada uno de esos 4 capítulos. Voy a reservar a los métodos y a las proyecciones, voy a reservar una sesión a cada uno de ellos, luego otra sesión hoy al nuevo ardor y a las nuevas expresiones de la fe. Entonces, pues eso es lo principal que vamos a considerar. ¿Para qué? Porque claro, lo importante en la vida es saber dónde se está y a dónde vamos. Y entender qué está pasando y por qué suceden las cosas que suceden, ¿no? Porque a mí me lo dijo un profesor que era un verdadero maestro, el profesor de antropología, que es la materia intelectual que a mí siempre me ha interesado más, tanto en el ámbito filosófico como en el ámbito teológico. Él, un día preguntándole unas cosas, no me dio la respuesta, sino que me dijo: mira, Javier, lo importante es saber lo que se quiere, porque si tienes claro lo que quieres, ya encontrarás en cada momento la manera de hacerlo efectivo. Pero lo importante es saber qué es lo que se quiere de fondo, ¿no? Entonces, pues ese es el punto que conviene. Lo primero, reavivar el ardor que nos permita anunciar el Evangelio como una llamada a la conversión. Es lo que anuncia a Jesucristo, el perdón de los pecados. Una llamada a la santidad. Y abandonar el pecado. Eso requiere ardor. Y ese es el problema. Que desde que la Iglesia se convierte en una religión estatal, se ha dejado de exigir esa iniciación y ese escrutinio de la renuncia a la vida pagana para recibir el bautismo. Entonces, pues, es tontería, ¿eh? Estamos perdiendo el tiempo, porque el gran problema es que tenemos apuntados en nuestros registros como miembros de la Iglesia a gente que para nada se han convertido. Y para nada, no es que no se hayan convertido, es que ni se lo han planteado. Es que no consideran, no han relacionado en ningún momento que ser cristiano suponga un cambio de vida. Como me decía el otro día un matrimonio conocido que estuvieron leyendo este libro y ellos son catequistas de prematrimoniales. Y entonces el párroco les dijo pues, que había un nuevo cursillo, si podían dar la clase sobre la celebración del matrimonio. Y entonces ellos dijeron, sí, la vamos a dar y vamos a emplear para ello el capítulo, el apartado, la explicación que da este libro del Quo Vadis Ecclesia sobre el matrimonio, en que se pregunta el escrutinio, es decir, venís libremente, estáis decididos a amaros con unidad y fidelidad, estáis dispuestos a vivir la sexualidad según el plan de Dios y a educar cristianamente a los hijos. Entonces, claro, estaban alucinando los asistentes, porque en ningún momento se habían planteado que casarse suponía vivir la fe. Suponía tener claro que se trataba de unirse a Jesucristo, que no era que yo me caso porque la abuelita de mi novia está empeñada en que me case con la Iglesia porque es más bonito. Que es como, bueno, cuando dijo esa expresión, pues el marido, pues empezaron a reírse muchos, porque era lo que les sucedía. Entonces, a ver, de eso se trata, un nuevo ardor. Luego el siguiente capítulo lo dedicaremos a los nuevos métodos que hay que seguir, que es realizar cómo se hace una evangelización evangélica. Ya no se hace
¿Cuál es el plan pastoral de Jesucristo? Lo que podríamos llevar, ¿qué hacía Jesucristo? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cuál era su plan pastoral? Y por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque lo que hacemos ahora no tiene nada que ver con lo que hacía Jesucristo, porque ni anunciamos el perdón de los pecados muchas veces, ni sanamos ni liberamos. Entonces, ¿qué evangelización estamos haciendo? ¿Y cómo esperamos que el Espíritu Santo bendiga ese tipo de trabajos que no tienen que ver nada con Jesucristo? El Evangelio la evangelización tiene que ser cristocéntrica y neumática. O sea, tiene que ser centrada en Cristo y en el Espíritu Santo. Y si no es así, eso no evangeliza, eso no es performativo, como le gusta decir a Francisco. Una actividad que sea performativa, transformadora, hablando en Román Paladino. Después, pues también vamos a hablar de esas nuevas expresiones, que es uno de los temas que vamos a... ¿Qué lenguaje tienen que emplear hoy los heraldos del Evangelio? Los heraldos de esta nueva evangelización. Pues es el ejemplo, la cercanía y el diálogo. Y lo vamos a ver. Y finalmente nos vamos a ocupar del cambio de escenario, que ahora ya no estamos en una sociedad oficialmente católica, sino una sociedad plural desde el punto de vista religioso. Y por tanto hay que aprender a vivir la fe y a transmitirla en un escenario de libertad religiosa, de pluralismo religioso. Y luego el segundo cambio de escenario es la revolución industrial y la revolución tecnológica. Han cambiado las formas de vivir y las formas de comunicarse, y entonces pues hay que responder a este nuevo escenario que han planteado estas revoluciones, la industrial y la tecnológica. Vamos a entrar, por tanto, vamos a empezar por el nuevo ardor que se requiere para afrontar este objetivo, que es la conversión. O sea, no caben respuestas teóricas. Como dice Francisco en su carta sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, el Evangelio no es una gnosis. El Concilio Vaticano II, al hablar de la santidad en la Iglesia, dijo que ha llegado el momento de convertirnos. Y convertirnos, ojo, clérigos y laicos, a la fidelidad al Evangelio. Ha llegado el momento de tomar como inspiración la vida de los cristianos en los tiempos apostólicos. Ese es nuestro referente. Y no lo que plantean los del camino sinodal alemán, que es adaptar el Evangelio a la podredumbre de la mundanidad actual. Entonces, que ahora la gente no es fiel a su matrimonio, pues demos la comunión a los adúlteros. Que ahora da igual, pues no se valora lo que es ser católico y da igual pues ser luterano, pues demos la comunión a los. Que ahora ha habido muchos clérigos que han estado dando malos ejemplos en materia de castidad, pues suprimamos el celibato. Que ahora no tenemos varones candidatos al sacerdocio, pues metamos a las mujeres que nunca faltan en las iglesias, para que sean sacerdotisas. O sea, la respuesta que dice el concilio es volver al Evangelio y no manipular, adulterar, adaptar el Evangelio y quitarle las exigencias morales del Evangelio. Por tanto, el Papa anterior, y ya pues como siendo, cuando era un teólogo afamado, él siempre hablaba que la verdadera reforma de la Iglesia, su auténtico renacimiento, va a depender no de planes pastorales, sino de la santidad de sus miembros, la fuerza de su testimonio, de la reforma de los corazones. Porque solo desde eso tendremos la parresía, o sea, el atrevimiento de pasar de un cristianismo sociológico,
que es lo que ha habido hasta hace poco, a una fe personal, una fe que tiene sustento, y no como se decía en el catecismo del padre Astete, pues se decía, a ver, y diga usted, dice, no, esos doctores tienen la Iglesia, yo de eso no sé hablar, pero oiga, ¿qué me está diciendo? Que se admite en la Iglesia y se enseña en el catecismo que no hace falta formarse más que una base muy mínima, es decir, un evangelio minimalista, váyase por ahí. Eso no va a ningún sitio, eso no es lo que nos propuso Jesucristo, eso es que hemos traicionado. Es el misterio que dice el cardenal Sara, misterio de la traición de Judas. Hemos traicionado a Jesucristo en muchas cosas y eso no puede ser. De una fe, tenemos que pasar de una fe protegida, amparada y por tanto invadida por el Estado, a una fe capaz de ser vivida contracorriente, porque la persona tenga cimientos, como decía Jesús. Si es una fe edificada sobre arena, porque no se ha querido profundizar, pues cuando viene el agua, viene la tempestad, se la lleva por delante. Y una iglesia de masas, decía Benedicto, una iglesia de minorías, pero esas minorías convencidas que son las únicas capaces de ser fermento que transforme la masa. Entonces, pues ese es los siglos del integrismo católico, el camino que ha empleado la Iglesia ha sido el poder estatal. Ahora el camino es el corazón del hombre, como veremos la próxima clase, su conversión personal. Entonces, sin esa conversión, pues no se consigue nada. Como ya decía, en la Evangelii Nunciandi, en el anuncio del Evangelio, el Papa San Pablo VI, del día de diciembre del año 75, como luego rememoraría San Juan Pablo II al comienzo de su encíclica sobre el hombre, citando al Evangelii Nunciandi y diciendo pues, que es el hombre, el camino de la Iglesia ahora y que no podemos, por tanto, si no hay una conversión personal en los evangelizadores, no venderán una escoba. Es todo un reto, poner a la persona, el corazón, por encima de las movidas, de los actos. ¿Cuántas reuniones hacemos? Que no sirven para nada. ¿Y cuántas reuniones personales en el confesionario o en el acompañamiento espiritual tenemos con la gente? Muy pocas. Y esa es la causa por la que nuestra actividad pastoral es muy poco performativa. Porque la conversión es el pilar. Es el pilar, es lo que ha de vivirse y lo que hay que proponer a los que se acercan a la Iglesia. Esto es un cambio de mentalidad para la pastoral ordinaria de los curas, de los diáconos, es un cambio de mentalidad total para que tengamos la valentía, primero con nuestro ejemplo de santidad, después con nuestra audacia en el ejercicio del ministerio, que tiene que ser agresivo contra la acción del maligno, haciendo una verdadera acción de liberación, y luego porque estemos disponibles para acompañar individualizadamente a los fieles, para un discernimiento de espíritus, para entrar a fondo en su interior, según lo van necesitando, bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, cómo cambian las cosas cuando, con el ejemplo, con la acción de los ministros, se facilita esa conversión. Yo puedo asegurarles que en estos años que llevo de cura, hombre, ya son unos pocos, todavía no he cumplido las bodas de plata, me quedan 9 años, pero ya son unos pocos, 41 años, perdón, de plata, de oro, 41 años son unos años de sacerdocio. Y les puedo asegurar que la mayoría de la gente que se ha convertido son gente que ha sido a través de la mediación de la Virgen, que se han encontrado con ella en algún santuario mariano y que luego la Virgen los ha mandado a las parroquias que no habíamos trabajado ni habíamos aportado nada en el camino de su conversión. Y son conversos de la Virgen. Y gente, porque se ha convertido, viene dispuesta a trabajar por el Evangelio, a cambiar, a dejar de vivir en adulterio, a pedir la nulidad de su matrimonio, o sea,
O sea, es decir, ha llegado el momento de requerir, de pedir, de reclamar, de exigir a la gente que pretenda incorporarse a la Iglesia, pues la conversión. Y la gente que pretenda un sacramento, pues la autenticidad. Ya está bien de leer los rituales como un papagayo, sabiendo que lo que tienes delante no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Sabéis que comprometáis a educar cristianamente a su hijo y tal, y le señalamos aquí, lee aquí. Sí, lo sabemos, ¿qué van a saber? ¿Qué van a estar dispuestos a eso? Ni se lo han planteado. Es un ritual que quieren para su hijo, que supone pues unos pasos, unas charlitas, y que luego desaparecen una vez cumplido el ritual, que se lo proveen por el objetivo, que vaya usted a saber cuál es el motivo de fondo por el que eso. O sea, no se puede omitir la conversión. Yo solo cuento en el libro esta película francesa que narra la historia de un matrimonio muy tradicional de burgueses católicos que viven en una pequeña localidad del sur de Francia y que tienen 4 hijas. Una está casada con un abogado musulmán, otra con un dentista judío, la tercera con un banquero chino, por tanto, ninguna con un católico. Entonces los padres sueñan, sin decírselo a las hijas, con que la 4ª hija que se case con un francés, por una parte, ojalá que sea, hombre, tener algún yerno francés, ¿no? Y además de francés, que sea católico. Y entonces esta, la 4ª, que lleva un año saliendo con uno que es católico y que es de nacionalidad francesa, pero no se atreve a decírselo a los padres porque es negro. Y entonces, al final, ya pues llega el momento en que organizan una cena para que conozcan al novio. Y entonces entran los novios en el restaurante, están los papás ya esperando en la mesa que habían reservado, y él se da cuenta de que, claro, que ellos ven a su hija que pasa primero y que detrás va él. Y se dan cuenta del asombro, el estupor de la cara que han puesto. Y entonces le pregunta a su novia, ¿le has dicho a tus padres que soy negro? Y ella responde, lo he omitido, sin volverse para atrás y sin mover la cabeza, impertérrita. Y él añade, eso no se omite. Y empieza pues un diálogo muy simpático y tal, que, bueno, que no voy a seguir contando la película porque no es el caso. Pero hay cosas que no se pueden omitir. Y esto es lo que hemos hecho en la Iglesia durante 15 siglos. Que se dice pronto, omitir el requisito de la conversión, de un catecumenado, de una iniciación cristiana. Entonces, no se pueden omitir otras cosas, pues un papel de no sé qué, un no sé cuánto, cuestiones formales, pero la conversión, no. El Monseñor Sebastián, que es el que ha inspirado el título de este libro, es decir, no podemos seguir celebrando en falsos sacramentos, que era lo que él siempre repetía a los obispos. Bueno, pues Monseñor Sebastián dice que él estaba convencido de que la mayoría de los españoles vivían al margen de la Iglesia a la que pertenecían formalmente por no haber vivido nunca la experiencia de una conversión a Jesucristo. Y entonces, sin conversión, la fe se convierte en ideología, en una gnosis que dice Francisco, en un conjunto de ideas abstractas. Y sale el concepto de católico no practicante. ¿Eso cómo puede ser? Eso es como el círculo cuadrado. Los primeros cristianos llamaban a los seguidores de Jesucristo el camino, porque no era un conjunto de ideas, era un modo nuevo de vivir como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo puede decirse que ser cristiano es, pues eso, ¿no? Entonces, claro, pues Jesús anunciaba el perdón de los pecados. Los apóstoles lo que pedían a la gente que se convirtieran, recibieran el bautismo, por ese orden, primero conversión y luego bautizarse. Y así
La Iglesia pues era un camino que se exigía un catecumenado previo y entonces, pues, dice, solo cuando la Iglesia se convierte en una religión estatal se invierte el orden. Y entonces, primero se dan el sacramento, se bautiza a la gente, y luego ya si se presenta la ocasión, se les procurará irles convirtiendo, impartiéndoles alguna catequesis. Pero ¿a dónde hemos llegado a parar? Y eso ha producido esa debacle. Claro, ante el mal ejemplo de los pastores, una gente pues, que no se siente verdaderamente implicada, porque para nada, no le ha supuesto nada estos días que estamos hablando. Ayer, por ejemplo, en el cuarto domingo del tiempo ordinario, se habla de que seguir a Cristo supone una persecución y supone como le pasó a Jeremías, como le pasó a Jesucristo cuando va a su pueblo y tratan de despeñarlo, ¿no? en Nazaret, ¿no? O sea, eso es así, y eso lo tenían clarísimo los primeros cristianos. Pero en el momento en que se hace al revés, primero bautizas y luego ya sí, eso ya veremos. ¿Esto cómo puede ser? O sea, es un tipo de iglesia que no puede reconocerse hoy día en la iglesia de Jesucristo y de los apóstoles. Yo tengo que reconocer que cuando empieza el tiempo ordinario, después de la Navidad, y empezamos a leer el Evangelio de Marcos, en que van explicando qué es lo que hacían Jesús y sus apóstoles, y es que se me cae la cara de vergüenza. Incluso hay un compañero sacerdote que me dijo que su anterior párroco, cuando salían esos pasajes los cambiaba por otros, porque él no creía en nada de eso de milagros, ni nada de eso de exorcismos. Entonces lo cambiaba por otras cosas. Era un nuevo evangelio, claro, si es que en el fondo ese señor, que no es propiamente católico, pero es coherente con su falta de fe. Y con ese tipo de catolicismo, entre comillas, en el que él se ha educado, en el que en el seminario le han inculcado y el que él ha practicado durante su larga vida sacerdotal. Cuando, por ejemplo, en la plegaria tercera te dirige, Señor, tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia y que puedas reconocer la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. El que puedas reconocer en tu iglesia a Cristo, a los primeros cristianos, a los apóstoles. Y digo, qué difícil te lo ponemos, Señor. Y aquí no, en este modo de evangelizar, no. Esa es, la necesidad de plantear la conversión. Y por eso, claro, sin un Pentecostés, sin un nuevo ardor, no habrá conversión personal. Porque ¿qué es lo que nos ha apartado del modo de evangelizar Jesucristo, los primeros cristianos? De anunciar el perdón de los pecados y acreditarlo con sanaciones y liberación. Pues lo que nos ha apartado es no pedir la conversión personal, la santidad. Y por tanto, pues si prescindimos de la conversión y la apertura a la santidad, no hay nada que hacer. Y claro, pues como decía Benedicto, la gente acude a las parroquias a recibir bodas, bautizos, comuniones, confirmaciones, y luego se van. Y se van porque son paganos bautizados, o bautizados que viven como paganos. Y claro, nunca se les pasó por la cabeza que por recibir un sacramento tuvieran que cambiar nada, ni tuvieran que incorporarse a la iglesia. Lo único que deseaban era emplear alguno de sus ritos por los motivos que sean, que si la abuelita de no sé qué, que si mi niño tiene que recibir todos los pasos para ser normal, que si yo qué sé, que si no se va a quedar sin fiestecita, porque es una cosa que se lleva en la sangre, que se ha vivido de pequeño, y entonces queremos para mi niño pues lo mismo y ya está. Pero ¿y eso tiene algo que ver con la fe? Nada, absolutamente nada, en muchísimos casos. Entonces claro, se ha perdido esa oportunidad de plantear una iniciación cristiana. Es lo que llaman en República Dominicana, ya hablan de cristianos bafún, de bautismo y funeral, cristiano bafún, es decir, sin nada intermedio.
Eso es cristianismo. Eso es una vergüenza de incoherencia por parte de los pastores, ¿no? La iniciación tiene que ser el principal cauce de evangelización, iniciar en la fe, llamar a la conversión. Pero claro, los primeros que tenemos que convertirnos somos nosotros. Pues decía Francisco, hemos visto planes pastorales muy bien hechos, perfectos, pero que no han servido para nada. Decía, porque eran incapaces de cambiar los corazones. Solo la obra del Espíritu Santo, seguía diciendo Francisco, es capaz de cambiar los corazones. Es decir, no se trata de el mandato de Jesús de ir y bautizar, no es una cosa empresarial, es una conversión, una llamada a la conversión. Pues tenemos que volver a Pentecostés. Hubo un congreso del año 16 sobre la nueva evangelización aquí en España, en que participaron diversos movimientos y que fueron entrando precisamente en este tema. Entonces, pues, ¿y qué es lo que venían a decir? Pues que es una cuestión de vivir en el Espíritu Santo, es una cuestión de santidad, es un nuevo modo de vivir las cosas, ¿no? De vivir la fe, ¿no? Por eso solo una iglesia convertida pedirá la conversión a sus catecúmenos. Si no, si es una iglesia, lo que dice Benedicto en la entrevista que le hicieron los de la Herder Correspondance sobre la iglesia de oficina, una iglesia del papeleo, del octavo mandamiento, ¿no? Los papeles, tal, que no sirve para nada, llena de documentos, de declaraciones, de historias. No, lo que hace falta es la conversión. Y claro, vivir la vida de la gracia. Uno dice, hombre, una iglesia donde los pastores pues tienen una vida de oración, donde se confiesa, donde se cuida su formación cristiana, sus ejercicios espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí puede haber vida, pero es que si no, ¿cómo van a ponerse en el confesionario si los primeros que no se confiesan son ellos? Y si no hay confesionario, si no hay cambio, si no hay conversión, si eso no es lo habitual, no hay vida cristiana en las parroquias, están muertas. Son ONGs que se reúnen, que dicen, que tal, que hacen planes pastorales, que tal, no sirve para nada. Ese es el punto. Una iglesia convertida es la que va a pedir la conversión, ¿no? Entonces, pues ahí es donde hay que centrarse y no puede ser de otra manera. O sea, porque si no estaremos bautizando y catequizando sin que se hayan hecho discípulos. Entonces, en lugar de acrecentarse el número de los creyentes, cada vez disminuye más. Entonces, o sea, una de las cosas que decía Tote Barrera, que es el de los cursos alfa, decía, hombre, yo cuando hablo con obispos, pues en ese congreso evangelizador, pues yo cuando hablo con obispos, que me dice, hombre, que si hago eso me quedo con la diócesis vacía. Y dice, todo lo contrario. Usted tiene miedo a que eso pueda alejar cuando lo que está desmantelando la iglesia es este tipo de pastoral que llamamos de desmantelamiento. Este tipo de pastoral buenista que no exige nada, que no dice la verdad, que no plantea lo que es ser cristiano, que no enseña lo que es recibir los sacramentos. Y de hecho es lo que está pasando. Hace muy poquito, por ejemplo, pues bueno, hay un proceso que está pasando en Holanda, en Bélgica, en Canadá, en los países nórdicos, en Milán, que han reducido drásticamente el número de parroquias, pues no pueden sostenerlas. Aquí en España, Barcelona, una de las diócesis emblemáticas, ha pasado de 208 parroquias, el presidente de la Conferencia Episcopal, que es ahora Omeya, pues el cardenal Omeya, la ha reducido a 48. 208 a 48. 160 cerradas. ¿O qué?
ya dejan de ser parroquias, se convierten en templos que están ahí, pero es que no se puede. No, o sea, hay como una obstinación ¿sabéis lo que es la obstinación terapéutica, no? Pues que es un ensañamiento con una praxis que está matando al enfermo, ¿no? Pues esto es como una obstinación en esta pastoral de desmantelamiento. Si es que, entonces, cuando les decía este doctor Barrera, decía, no hay que parar las catequesis, sino reformarlas. Porque las que actuales no sirven para nada, no producen conversos. Hay que superar ese miedo a cortar lo que en realidad está vaciando los parroquias. Con esta pastoral que llamamos de conservación, de mantenimiento y que en realidad es de desmantelamiento. Si queremos que la Iglesia desaparezca, sigamos así. Es que no queda otra, no se puede esperar más. Está en la situación de la Iglesia, como van diciendo, van reconociendo con un poco de sensatez muchos obispos, pues, por ejemplo, el arzobispo de Utrecht dice, ¿es verdad que se ha visto obligado a cerrar muchas iglesias? Dice, sí, muchas iglesias ya se han retirado del culto y en los próximos 10 años habrá que cerrar la mayoría. Antiguamente había más de 350 iglesias en Utrecht, ahora quedan solo 200. Y dentro en 2028, el año en que cumpliré 75 y que tendré que presentar mi renuncia al Santo Padre si no he fallecido antes, la archidiócesis de Utrecht contará aproximadamente con solo 20 parroquias, de 350 a 20, con 1 o 2 templos cada una. O sea, 20 parroquias que celebran culto en un templo cada uno o en 2 templos a lo más. Esto es lo que... ¿Y cuáles son los motivos? Pues dice el pequeño número de fieles que sigue yendo a la iglesia y en consecuencia el pequeño número de voluntarios, los ingresos insuficientes, no hay ministros, no hay manera de atenderlos. Es insostenible. Y esto era lo que... Y manteníamos esa pastoral de conservación, que es de desmantelamiento, porque pensábamos que hacer lo contrario iba a ser vaciar las iglesias. Bueno, lo que hemos conseguido es cerrar, por falta de existencias. Dice, hace falta, se decía en ese encuentro de 2016, sobre la nueva evangelización, emprender una auténtica conversión misionera. Porque durante muchos años las parroquias han sido concesionarias de servicios espirituales, servicios culturales, caritativos, deportivos, pero ahora vivimos una época de decadencia y estamos perdiendo fieles a marchas forzadas. Se reconocía ese encuentro, José Fonseca, fundador de Fe y Vida, dijo, en el futuro no todas las parroquias se van a poder mantener. ¿Cuántos curas, decía dicen, estoy harto de casar a paganos, de enterrar a paganos, de bautizar a hijos de paganos? Hay cosas que tienen que cambiar. Es decir, que las enfermedades no se curan alterando el concepto de salud y dejando de combatir. Esto es lo que se hizo en 1973 con los de la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, cuando decidieron eliminar las disforias de género del DSM, el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Entonces dieron un golpe, aprovechando la hora de la comida, hicieron una votación y quedaron eliminadas en el elenco del DSM. Entonces, claro, esa no es la solución. Y decirle a la gente, usted no se preocupe. Dice, oigan, ¿cómo que no me preocupe? Si usted estuviera tan fastidiado como estoy yo, claro que se preocuparía. Es decir, la enfermedad, en este caso, es renunciar a lo que es la esencia de la vocación cristiana. El nacimiento a la vida nueva de la gracia, la conversión. Por tanto, el remedio no es conformarse con la mediocridad, como dicen los alemanes, y con la tibieza espiritual. Y dicen, no, y así como nosotros piensan muchos, hombre, claro, por eso he publicado este libro.
para rebatir esa mentalidad. Porque ese no es el remedio. El remedio no es aflojar, no es la tibieza, sino favorecer la conversión. Cuando se estaba celebrando el concilio, pues había muchos, y hay que reformar la Iglesia, pero hablaban de adaptándola y rebajando el listón. Y otros no, otros decían, hay que reformarla en la fidelidad al Evangelio. Y los documentos que salieron eran más en este segundo sentido, que es lo que se hizo en las votaciones. Pero lo que se llamaba el espíritu del concilio era más pues el aflojar, como decían en España en la conjunta, abajo las sotanas y arriba las faldas, como diciendo, bueno, esto es el permisivismo sexual y quitar pues toda exigencia celibataria y toda exigencia de vida espiritual, todo eso fuera, eso no sirve para nada. O sea que el cardenal Sebastián decía que más vale ser pocos y buenos que muchos y descuidados. ¿Cuánta razón tenía este hombre? ¿Cuánta razón? Y qué poco caso se le hizo en la Iglesia en España, los obispos españoles. Sí, le escuchaban con agrado cuando les daba charlas, se leían sus libros, 11 libros publicó sobre la nueva evangelización, pero era predicar en el desierto. Pero pensemos en el tema de las vocaciones. ¿Cómo va a haber vocaciones auténticas en un ambiente que no tiene espiritualidad? Qué curioso. Yo en España me llaman pues, con frecuencia en monasterios, en sitios y tal, para que vaya a predicarles. Yo voy con mucho gusto. Y pues siempre digo lo mismo. Vas a un monasterio, ves que hay espiritualidad y está de bote en bote, de vocaciones de gente joven. Vas a monasterios donde han ido aflojando y al final lo que han tenido que hacer es importar pues gente de otros países, pagando no sé cuánto para que vengan acá, para mantener, porque como además Roma les ha dicho que por debajo de 5 monjas pues tienen que agruparse con otras y no quieren salir del monasterio, pues tal, y tienen a una que no vale para monja, pero no la echan porque tendrían que cerrar. Esto es una tragedia, una tragedia. Entonces, ¿cómo va a haber vocaciones si no hay espíritu? Es lo que ha pasado. Los seminarios se llenaron. Uno dice, pero ¿cómo admitieron al seminario a estos que luego han dado el escándalo de la pederastia? Pues muy sencillo, porque no había vocaciones y lo que viniera, pues para adentro. Y había personas con un desquiciamiento emocional que era sabido, porque eso lo sabía todo el mundo. Y claro, yo pregunté no hace mucho que en una diócesis, pues, un sacerdote, pues que era conocido, no voy a decir más datos para no identificarlo, y que de pronto, pues que deja el ministerio y se va con su novio. Y pregunto, pero vamos a ver, ¿esto no lo sabía el obispo? Esto lo sabía todo el mundo, me dijo un sacerdote de la diócesis, lo sabía todo el mundo desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba en el seminario. ¿Pero y por qué? Bueno, pues, al perder la espiritualidad. Se pierden los papeles y se acaban las cosas más lamentables. El cambio no queda otra. Ha llegado el momento, no se puede esperar más. Y además ese cambio es posible. Hay que volver a los tiempos en los que la Iglesia se apoyaba en los recursos sobrenaturales. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Vosotros haced milagros y expulsar demonios. Y con eso tenéis todos los recursos. Y era verdad. Y salían adelante, y es lo que hicieron. Luego, cuando Cristo sube a los cielos, empiezan las persecuciones, y va el diácono Felipe por todo Samaria, y la gente acudía a escucharlo, porque expulsaba a los demonios, porque curaba a los enfermos, y ese es el espíritu, y lo mismo hizo San Pablo, hicieron los apóstoles, es el espíritu, el plan pastoral de Cristo y de los primeros cristianos. Entonces, pues, no queda otra.
Y además hay muchos ejemplos concretos, ¿no? En este Congreso sobre la Nueva Evangelización de 2016, Josué Fonseca, fundador de Fe y Vida, pues puso el ejemplo de una comunidad que hay en Santo Domingo de la Calzada, donde pues, el problema era que los catequistas se dieron cuenta, lo hablaron con el cura, de que la catequesis no transformaba. Aquello era un drama. Y entonces empezaron a poner el Santísimo todos los sábados, un grupo de 20-25 personas, para que el Señor les mostrara el camino. Entonces empezaron a estudiar libros como el de James Malone, La Renovación Divina, o el de Michael White y Tom Corcoran, La reconstrucción de una parroquia, y empezaron a cambiar lo que nos servía para evangelizar, empezando por las catequesis de primera comunión. Y entonces, pues durante un año dejaron a los catequistas de primera comunión sin catequizar, para que se reuniesen a rezar, para que pidieran luces, y al final hicieron un oratorio de niños pequeños, que es un método ahora que emplean para toda la parroquia. A los padres empezaron a invitarlos a los cursos alfa, porque sin los padres la catequesis de niños no tiene sentido. En fin, fueron tomando unas medidas muy concretas y que empezaron a cambiar Yo siempre también en el libro cuento una experiencia personal que tuve cuando uno de los destinos en que me encontré era una parroquia inmensa, que era la Catedral de Getafe, y donde estuve pues, por motivo de la enfermedad de mi madre. Y entonces, en esa parroquia, el párroco era el vicario general, que por algo tenía muchas responsabilidades en el obispado, y pues a mí pues, me encargó de muchas cosas, porque había 2 sacerdotes recién ordenados y un servidor que llevaba ya años como sacerdote. Y entonces, pues, me encargó de la iniciación cristiana. Y yo le dije, mira, yo la calidad que tengo, no estoy para perder el tiempo, si quieres que me encargue, me tendrás que permitir que plantee la cosa realmente de forma transformadora. Pero tú me tienes que apoyar, porque cuando los padres vengan a quejarse, oiga, que este señor nos dice que no podemos seguir en la catequesis si no nos implicamos. Si tú me desacreditas, entonces prefiero que se lo encargues a cualquier otro. Dijo, no te preocupes. Y efectivamente me apoyó. Y aquello pues fue precioso, porque empezando por cuando venían los padres a apuntarse, se les explicaba que iban a ser ellos los catequistas y que si les interesaba otra cosa, que tenían 10 parroquias más en la ciudad. Y que nosotros le dábamos la autorización a que se fueran a cualquier otra parroquia. Pero que en la parroquia empezamos. Y luego, pues al mes de estar en eso, que ya habíamos visto los niños, pero los reagrupamos para que estuvieran los que eran niños de padres comprometidos, con niños que sus padres no les habían enseñado nada, y para ir a un ritmo adecuado, adaptarse a su situación y tal. Y claro, fue la gran crisis. Claro, me acuerdo de una señora que estaban criticando en la entrada del sitio donde se reunía, criticando que esto, y entonces esta señora que entró más tarde les dijo, yo estaba atrás escuchando y ellos no me veían, y les dijo, pero vamos a ver, pero ¿quién no le dijo el cura esto que está haciendo ahora hace 1 mes y medio? Y entonces se callaron todas, que eran casi todo madres, se callaron todas, nadie replicó. Dijo, y además, si tu niño lo ha puesto en un grupo de tal, es porque tú no le estás educando en la fe. Y ya se cayó. Yo ya inmediatamente, cuando acabó la reunión, llamé a esta y dije, oye, ¿tú puedes echar una mano entre los catequistas? Y la fiché, ¿no? Porque era un elemento muy valioso, ¿no? Y entonces, pero eso, hubo que dar una maravilla. ¿Cómo cambió? Empezaron a confesarse padres, empezaron a hacer la primera comunión padres, empezaron a plantear la nulidad de sus matrimonios padres, empezaron a casarse padres que no estaban casados. Empezó a transformarse todo, porque todo pivotaba sobre ellos. Me reunía con ellos una vez al mes, les daba los instrumentos, les explicaba que había que hacer las 4 semanas, en el plano de la fe, pues con el librito de la Conferencia Episcopal, en el plano de los sacramentos, con el librito del Evangelio de cada día.
donde venían los evangelios de los domingos, en el plano de la moral, poniéndoles un objetivo de vida cristiana, y en el plano de la oración, concretándoles qué oraciones tenían que enseñarles y explicarles y vivir con ellos. Bueno, una maravilla. Cambió completamente el panorama de la parroquia a raíz de ese entrar y empezaron a pasar cosas. O sea, es posible, pero hay que, claro, eso requería pues reunirme todas las semanas con los catequistas, ir revisando lo que estaba sucediendo, ir poniendo remedio, ir llamando a hablar con tal familia que se estaban desentendiendo y tal, que al final de las 100 y pico personas que había en cada curso, siempre se iban 5 o 6, pero el resto aguantaban. Y no solo aguantaban, sino que iban cambiando. Y esos 5 o 6, oye, pues se fueran a otra parroquia, yo les daba el papelito para que continuaran en otra parroquia con ese otro tipo de pastoral, pues que es de pastoral de la ceremonia de los regalitos. Ya está. Pero a mí eso, de la pastoral de la comunión, la primera de la comunión, no me interesaba. Y ya está. Lo que me interesaba era que aquello fuera una iniciación en la fe para los padres y a través de ellos para los hijos. Eso pues es algo pues muy bonito y que creo que, o sea, que es posible, es posible. Ahí en cuanto uno se pone, ahora si uno dice, no, es que si yo hago esto, pues en la otra parroquia me quedo sin gente, mira, eso es una inversión. Como te estás quedando sin gente, es contribuyendo a esta debacle que es esta pastoral de desmantelamiento. Y vamos también a decir algunas palabras, no muchas porque me he comido mucho tiempo, pero a lo mejor podemos empezar con este tema y luego, pues si no nos da tiempo a acabarlo, pues el próximo día iniciar con este tema de las nuevas expresiones. Y Juan Pablo II, cuando hablaba en el año 83 de la nueva evangelización en el ardor, nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones, nuevas proyecciones de la fe, pues indudablemente tocaba esta cuestión. Hay una nueva manera, un cambio de mentalidad en el modo de transmitir la fe, ¿no? Y entonces, pues la primitiva iglesia evangelizaba desde la santidad, desde el ejemplo. La primitiva iglesia realizaba un anuncio del amor misericordioso y sanaba, liberaba. La primitiva iglesia empleaba ese lenguaje accesible que habían aprendido del Señor, que hablaba en parábolas y explicaban las cosas. Entonces, pues esto es el modo que hay que recuperar. Yo lo pongo en relación con lo que decía Aristóteles en su retórica, cuando Aristóteles ya era mayor y escribió la retórica. Es un libro que recoge sus apuntes de las clases en las que él impartió sobre el arte de la persuasión, en 2 estancias que estuvo en Atenas. Dio esas clases, entonces la retórica Entonces tiene 3 partes. Y en esas partes explica que para comunicar de una manera verdadera, persuasiva, es preciso atender, y por el siguiente orden, 3 factores. El ethos, en primer lugar, lo más importante. El pathos, en segundo lugar, lo segundo en importancia. Y en tercer lugar, que muy en tercer lugar, pero también imprescindible, el logos. El ethos, ética, la autoridad, la credibilidad del comunicador. El pathos, la conexión con los que están escuchando, con los destinatarios, empatizar con las emociones, con su mentalidad, su psicología. Y en tercer lugar, emplear patrones adecuados de razonamiento, porque la gente, como decía San Pedro, tiene que quedar en condiciones de poder dar razón de su fe a todo el que se las pida. Entonces, lo primero es el ejemplo. Un ejemplo vale más que 1000 palabras, siempre se ha dicho, hay ejemplos, el mejor predicador. Pues es verdad. Y por eso, pues, sin auténticos discípulos, no podemos evangelizar. No basta un católico, tiene que ser un discípulo. Y tiene que ser un discípulo ejemplar.
Y no tiene sentido que... Yo cuando me encuentro con que de pronto que han puesto como profesor de religión a un señor que está en una situación totalmente refractaria al espíritu, a la vida cristiana, o que está de catequista y que entonces que reclama porque tal y que el obispo ha dicho que no puede seguir, pero entonces le pone un pleito y digo, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¡Qué disparate! ¿Cómo se ha podido admitir como catequista, admitir a estructuras de iglesia, a gente que está en el caos moral? No, no puede ser, ¿no? La iglesia no va a crecer como dice este rey Ballesteros en una homilía, no va a crecer por obra de sesudos planes, reuniones, de un marketing apostólico, unos métodos infalibles. Eso no salva a nadie, porque lo que salva es el Espíritu Santo. Y ese es el método. El método es la conversión, o sea, que yo me convierta, que yo sea ejemplar, que yo esté convencido. Siempre pongo el ejemplo de Félix Rodríguez de la Fuente. Los que sois más mayores conoceréis a este hombre que se mató en uno de sus trabajos, ¿no? En una avioneta o lo que sea, que se estrelló, que era un amante de la naturaleza. Entonces el tío te podía estar hablando del escarabajo pelotero, que yo creo que es el animal más asquerosito que se puede hablar, y uno acababa pensando que el mundo sería diferente sin el escarabajo pelotero, por cómo transmitía. Bueno, pues eso es clave. ¿Por qué han tenido tanto éxito los cursillos de cristiandad? Porque los imparten no los curas, sino los laicos. Luego, la adaptación que han tenido los cursillos cuando han ido a Estados Unidos y Sudamérica, ese mix que han hecho en Miami, ¿no? De lo latino y lo norteamericano, y que lo han importado otra vez a España con una renovación en las expresiones, en el lenguaje. Ya no hablan de rollistas, sino de los que dan testimonio, ya no hablan... Pero que es lo mismo que enseñaba Monseñor Hervás, es el espíritu de los cursillos. Lo dan, son esa base de testimonios. Y a la gente, claro, le impacta, porque no están contando historias, no están contando rollos macaberos, están contando su vida, con delicadeza, para no tal, pero están transmitiendo el querigma. O sea, cuando de verdad se actúa con autoridad. Esa autoridad que da sobre todo el seguir a Jesucristo. Yo siempre digo que cuando estamos predicando y hablamos de Jesucristo, los que escuchan es como si dieran un respingo en el banco, porque eso es lo que remueve a las almas. Bueno, en segundo lugar, la cercanía. El testimonio de una vida coherente es lo primero, pero luego hay que conectar con las personas. Hay que tener empatía, el pathos, la cercanía. Que estamos hablando del Emmanuel, del Dios cercano, del Dios que se ha acercado y que nos ha hablado en parábolas para que todo el mundo pudiera enterarse. Es decir, podemos hablar de poner la iglesia en salida, pero de hecho se habla, que es decir que tenemos de ser cercanos, pero que no es un salir físico, es un salir de nosotros mismos, es un salir de nuestro egoísmo, es ponernos en el lugar del otro. De otro modo, pues podemos estar saliendo mucho, pero no vendemos una escoba, porque es ponerse en los zapatos del otro. La verdadera caridad es empática. Caritas viene de gratis, charis charitos, en griego, que es, hay 4 tipos de amores, uno de ellos es el del espíritu. El espíritu no tiene instinto de conservación, porque es inmortal, y por eso es capaz de salir y de trascender, de ponerse en el lugar del otro. Por eso, claro, una evangelización tiene que hacerse desde la amabilidad, desde esa alegría interior, que no es hacer teatro, sino ese tono positivo que tienen que tener los evangelizadores, que si están en el espíritu, pues el espíritu les da la benignidad, ver lo positivo. No se puede conectar con nadie yendo, como dice Francisco, con cara de vinagre, con cara de funeral de tercera. Una iglesia en salida es una iglesia del acompañamiento.
Una iglesia que se ocupa de los problemas. ¿Qué iglesia en salida va a ser? Te viene una persona que está enferma, te viene una persona que está afectada por los espíritus inmundos y tú le dices que reza un Padre Nuestro y que se vaya al psiquiatra. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué misericordia tenemos? Hay que empatizar los gozos y esperanzas. Decía el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, las tristezas, angustias de los hombres, sobre todo de los pobres y de los que sufren, son los gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No puede ser iglesia en salida si no nos ponemos a tiro, si no estamos cerca de la gente, si no olemos a oveja, sino que estamos pues, en reuniones, en reuniones. Entonces, pues, esto pues, es un punto muy importante. Y al final, el tercer punto de ese nuevo modo de expresar la fe, el ethos, o sea, la autoridad moral, el ejemplo, la conversión, una persona convertida, el pathos, una persona que sale de sí, que de verdad quiere a la gente, que conecta con ella, que se pone a su altura. Y esto pues los padres con los hijos tienen que hacerlo. Y en tercer lugar, el diálogo. Hay que argumentar las cosas adecuadamente. No es lo más importante. Descartes decía, pienso, luego existo. Pues no, señor. Lo más importante no es el pienso, no es el logos, pero es imprescindible. Es mucho más importante lo personal, lo emocional, lo afectivo, pero una fe no ilustrada es una fe no humana. Y es una fe débil. Y esa fe del carbonero, ¿verdad? Esa fe no es la adecuada. Como decían los maestros de la sospecha, Dios es un enemigo de la felicidad, pues no, hay que demostrarles que eso no es cierto. Hace poco celebramos el Santo Tomás de Aquino, que lo que fue explicando con su método dialógico es que no hay oposición entre fe y razón, en contra de lo que predicaba Averroes, el cordobés, in Rus. Entonces, pues no es verdad. Averroes decía, yo como creyente creo en Alá, pero con la fe, con la razón no puedo demostrar. Mentira. Entonces, pues Tomás mostró que eso era un auténtico disparate y que la verdad no era eso, ¿no? Que lo de la ilustración no es así. Entonces, pues no cabe, ¿no? Estar evangelizando como pues parodiaba el padre Isla en su historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, con esa falta de formación. No se puede. Hay que, pues, evangelizar sabiendo dar respuestas para que la gente, pues, no se encuentre pues, desprovista, ¿no? ¿Por qué hizo estrago la revolución sexual del año 68 dentro de la Iglesia? Y estos teólogos jesuitas y redentoristas, Fuchs, McCormick, Sullivan, Hugh, Mahoney, y luego el padre Herring y el padre Marciano Vidal, introdujeron en la Iglesia una moral que no es la de Jesucristo, una justificación de cosas que no son cristianas. Pues muy sencillo, porque no había una fundamentación antropológica, no había una formación. Y la gente aceptaba, pues esto es así porque es pecado. ¿Pero por qué es pecado? Oiga, explíquelo, las cosas hay que explicarlas. Si no vives, pues eso, como decía antes del catecismo del padre Astete, del que se publicaron 600 ediciones y se tradujo a todas las lenguas europeas, dice, además del credo y los artículos, ¿creéis otras cosas? Sí, padre, todo lo que enseña la Santa Madre Iglesia. ¿Y qué cosas son esas? Dice, eso no me lo pregunte a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Iglesia que os sabrán responder. Pues vaya tipo de católico que hemos formado. Claro, ese católico se lo lleva la corriente en cuanto se entra en contacto en una sociedad plural con gente que piensa de otra manera. No cabe esa fe del carbonero. Pues estas son los tres dimensiones, los tres aspectos que hay que tener en cuenta para expresar la fe en los actuales momentos. Ejemplo, es fundamental la conexión, la cercanía, la empatía y el diálogo.
Ahí lo dejamos y hasta la próxima sesión, en que trataremos del plan pastoral, los nuevos métodos de esta nueva evangelización, si queremos que sea evangélica. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat de YouTube o en el chat de aquí de Zoom. Y los queremos invitar también el próximo miércoles. Vamos a tener con nosotros al Padre Jesús Leonardo Rebollo. Vamos a tener 1 hora ante Jesús sacramentado con él. Y vamos a tener también el tema, la espiritualidad de los siervos del divino amor. Bueno, los esperamos este próximo domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Pero a las 8 de la mañana el Padre Gabriel Panduro Muñoz está transmitiendo la misa por Facebook y este domingo también se va a transmitir por el canal de YouTube. Y pues los esperamos el próximo miércoles también con nosotros y pasamos con Denise para hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para pedir protección a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Oh San José, ayúdame con tu poderosa intercesión a obtener de tu divino Hijo todas las bendiciones espirituales por Jesucristo nuestro Señor, para que al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al más amoroso de los padres. Oh San José, nunca me canso de contemplarte a ti y a tu Hijo dormido en sus brazos. No me atrevo a acercarme mientras él reposa cerca de tu corazón. Abrázale en mi nombre y besa su delicada cabeza por mí, y pídele que me devuelva ese beso cuando exhale mi último aliento. San José, patrón de las almas que parten, ruega por nosotros. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Consagración a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que pasen una muy bendecida noche. Bendiciones.